¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cuestiones de Juristas. En un video anterior o hablé acerca de las reglas generales, bases constitucionales sobre la revocación de mandato del Ejecutivo Federal en México. Ahora en este video les comparto algunos problemas que he vislumbrado en torno a este ejercicio de participación ciudadana. Bien, la primera problemática que se refiere porque salta a simple vista es la cultura de la trampa y el poco respeto a la legalidad y a las instituciones de quienes han impulsado esta consulta revocatoria. Resulta que en primer lugar se aprecia que es una consulta impulsada desde el gobierno y sus partidarios con la finalidad de incidir en el desarrollo de los procesos electorales de 6 entidades federativas, pero también con la finalidad de encumbrar la figura del presidente de la República, quien se jacta de ser un presidente popular y carismático y al que desde que comenzó su gestión le puede mucho cualquier crítica que afecte su popularidad, a tal punto que ataca de manera sistemática a la prensa libre, que señala los errores de su gestión, siempre dice que tiene otros datos, los tilda de conservadores, clasistas, fifís y una serie de calificativos que denostan el ejercicio periodístico. Hay evidencia que nos permite sostener la afirmación realizada en el sentido de que se trata de un procedimiento de revocación impulsado desde el gobierno. La primera es que el proceso de recolección de firmas para solicitar la revocación de mandato estuvo comandado por el partido Morena. Durante la etapa de recolección de firma pudimos apreciar que en diversos puntos del país se instalaron kioscos, hicieron eventos por parte de militantes del partido Morena invitando a la ciudadanía a firmar estos formatos de solicitud de revocación de mandato. Además, se pudo observar cómo dirigentes de dicho partido, servidores públicos y militantes estuvieron participando activamente en la captación de firmas ciudadanas que respaldaran la solicitud, con lo cual se presume objetivamente la utilización de recursos públicos para impulsar la revocación de mandato, lo cual está prohibido por la Constitución. Y a la fecha en que esto se está grabando, contrariando las reglas existentes, el partido Morena, sus dirigentes, representantes de elección popular, empezando por el propio presidente de la República, siguen promoviendo el proceso de revocación de mandato, señalando incluso que se trata de una ratificación de mandato, a pesar de que el único ente autorizado para la promoción de la consulta revocatoria es el Instituto Nacional Electoral. Una consulta revocatoria impulsada por el gobierno en turno resulta una consulta viciada de origen, porque no hay una base sólida, no hay una base real, no hay una base cierta que esté solicitando la revocación de mandato del Ejecutivo Federal por la pérdida de confianza, tal y como apunta el espíritu de la reforma constitucional por la que se aprobó la revocación de mandato. Continuando con este señalamiento de los problemas que se apartan del respeto a las reglas constitucionales y legales aprobadas para la revocación de mandato, se hace referencia por lo que respecta a la captación de firmas de respaldo para la solicitud, que de acuerdo al reporte final de firmas captadas para la revocación emitido por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, de los 11.141.953 reportes de firmas obtenidos mediante formato físico y el uso de la aplicación móvil, solamente 3.451.843 se encontraron en la lista nominal de electores, es decir, fueron casi 8 millones de firmas de personas que no se encontraron en la lista nominal de electores. También se detectaron casi 1 millón de firmas con alguna irregularidad, tales como duplicados, suspensiones de derechos políticos, pérdida de vigencia de la credencial para votar, defunciones, credenciales no válidas, domicilios irregulares, datos no encontrados, firmas no válidas, simulación, etcétera. Es decir, en los procesos electorales se ha batallado para desterrar la cultura de la trampa, evitando que los muertos voten, y ahora resulta que en este proceso de recolección de firmas para la revocación de mandato, los muertos firman las solicitudes, o sea, estamos ante un retroceso democrático. Esta situación no es menor, ya que quedó claro que no se trata de un ejercicio democrático impulsado por la ciudadanía, y en segundo lugar porque los que lo impulsaron, es decir, el partido Morena y sus aliados, se valieron de una suerte de trampas y conductas contrarias a la ley para tratar de cumplir con ese umbral
de firmas necesarios para solicitar la revocación de mandato, es decir, el 3% en 17 entidades federativas. Finalmente se cumplió con el requisito en cuestión, pero se encuentran presentes este tipo de conductas fraudulentas que lastiman la credibilidad de los procesos democráticos. Otro problema relacionado con la legalidad del proceso de revocación de mandatos se aprecia en el hecho de que el partido Morena, sus dirigentes, representantes de elección popular, como ya lo dije, empezando por el presidente de la República, han desplegado una estrategia propagandística tendente a promover la revocación de mandato, incluso llamándole ratificación de mandato, cuando la única autoridad competente para difundir la consulta revocatoria es el Instituto Nacional Electoral. De igual manera, estos representantes del partido en el poder no han sido respetuosos de la veda propagandística y han difundido los logros de gobierno durante el proceso de revocación de mandato, iniciando con el presidente de la República, que utiliza estas conferencias mañaneras tanto para promover el proceso de revocación de mandato como los logros gubernamentales. El Instituto Nacional Electoral sin duda se ha visto rebasado por el actuar del partido en el poder porque no ha podido hacer nada para frenar su actividad propagandística. Por ejemplo, aún a la fecha en que esto se está grabando, se logran apreciar por las calles de diversos estados de la República grandes espectaculares con la figura de Andrés Manuel López Obrador, invitando a la ciudadanía a que acudan para que éste continúe en el poder. Ello a pesar de que con fecha 11 de marzo de 2022 el INE ordenó retirar toda esta propaganda encontrada tanto en las calles de distintas ciudades del país como en internet. O sea, lo que se trata es no es un ejercicio genuino de la ciudadanía, sino se trata de una acción orquestada desde el partido en el poder y realizada también con recursos económicos de dudosa procedencia. Además, bueno, esto también se replica en las redes sociales, en internet. Asimismo, el presidente de la República, varios gobernadores y funcionarios emanados de Morena, se saltan esta elemental regla democrática de la revocación y el presidente continúa desde su conferencia mañanera, impulsa de igual modo la revocación y a la vez que ataca al Instituto Nacional Electoral por querer limitar sus expresiones al acatamiento de las reglas y el presidente viola sistemáticamente cada vez que le da la gana la veda electoral a través de la propagación de logros gubernamentales. Son muchos casos y esto ha dado pauta que con fecha reciente, el 17 de marzo, el Congreso de la Unión aprobará un decreto interpretativo sobre propaganda gubernamental con el cual evitaron la aplicación de la veda en la revocación de mandato y en los procesos electorales, ¿sí? Este decreto interpretativo resulta a todas luces inconstitucionales. Ya hubo un pronunciamiento en ese sentido de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que no resulta aplicable a los procesos electorales en curso ni al proceso de revocación de mandato porque se trata de una modificación fundamental. Ya ha iniciado el proceso electoral, no puede aplicarse esta modificación. Pero bueno, con esto quiero poner en evidencia que son tan insistentes en violentar las reglas que hasta modifican las reglas mismas ya ha iniciado el juego para vulnerarlas, para que todo más bien cuadre conforme a sus designios. Sí, este es un gran problema. Bien, y bueno, con todo, se ha visto rebasado el Instituto Electoral, seguimos viendo los espectaculares, seguimos viendo la propaganda en Internet. El presidente de la República ataca sistemáticamente al INE por quererlo limitar y es un proceso de revocación de mandato viciado de origen, ¿sí? Viciado de origen. Bien, y continuando con esta enunciación de los casos donde no se han respetado las reglas del juego de la revocación de mandato, se refiere también la desinformación que ha surgido en las redes sociales con información falsa que confunde y desorienta a la ciudadanía sobre este ejercicio democrático. Por ejemplo, los promoventes de la revocación del mandato del partido Morena realice legalmente la invitación a ratificar al presidente de la República en su mandato,
cuando el objeto de la revocación es precisamente la de revocar el mandato por pérdida de confianza. No se trata de una ratificación de mandato, ¿sí? Además lo hacen de manera inconstitucional porque los partidos políticos no tienen permitido hacerlo, ni los funcionarios, mucho menos utilizando recursos públicos. Lo anterior ha dado pauta para que también se generen publicaciones invitando a las personas a que se abstengan de participar, porque al no tratarse de una revocación señala que se trata de una reelección implícita que llevará al actual presidente a perpetuarse en el poder de manera indefinida, lo cual es equívoco porque la Constitución no permite que a través de la revocación de mandato se le ratifique al presidente de la República para que ostente el cargo de manera indefinida. Y debido a este correlato de violaciones a la ley originadas principalmente por el partido en el poder y sus aliados, los impulsores de la revocación de mandato invitan a participar a las personas a través de propaganda tendenciosa, mediante la que condicionan la prestación de programas sociales o de bienes y servicios que presta el Estado a cambio de que voten por lo que llaman la ratificación del presidente de la República en su puesto. Así se puede citar, por ejemplo, que invitan a participar a la ratificación del presidente para que puedan continuar los programas de apoyo para los adultos menores, las vacunas contra el COVID-19, entre otros programas, lo cual es completamente también inconstitucional e ilegal. También otro sector que se opone a la ratificación, así llamada por los iniciadores del proceso de revocación de mandato, aprovechando esa marea de conductas ilegales, hace la invitación a no votar en la revocación de mandato, señalando principalmente este vicio de origen que comentamos, es decir, a que la ciudadanía no vote en ese capricho que ha tenido el presidente para medir su popularidad, señalando además que cualquiera que sea el resultado, no pasará nada, ya que el partido Morena y sus aliados, al contar con una mayoría en las cámaras del Congreso de la Unión, tienen el manejo suficiente de la votación para imponer al presidente interino sustituto en el eventual caso de que se alcance el porcentaje de votación del 40% y la votación necesaria para revocarle el mandato al presidente de la República por pérdida de confianza. Y aunque resulte ilegal esa invitación a no votar en la consulta, en el fondo apunta a otro problema de la revocación de mandato a celebrarse este 10 de abril del 2022, a saber la falta de incentivos que propicien un cambio real en la titularidad del Ejecutivo Federal para que opere la revocación de mandato. Esto es, la ciudadanía no tiene expectativas razonables de que se produzca un cambio real si se decide revocarle el mandato al Ejecutivo Federal. Es muy complicado, si no existen estos incentivos, es muy complicado que salgan a votar a la consulta revocatoria. Por lo que si en el presente proceso de revocación de mandato fue complejo tener una base ciudadana real que impulsaran la revocación, resultará más complicado que acudan a votar si no tienen expectativas reales de que las cosas vayan a cambiar al revocar el cargo del Ejecutivo Federal. En efecto, si revisamos este artículo 84 constitucional que habla de la sustitución del presidente, en su párrafo séptimo establece que en caso de haberse revocado el mandato del presidente, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso. Y la mayoría es de Morena, lógico es que va a ocupar la presidencia, es de Morena quien ocupa la presidencia del Congreso. Y dentro de los 30 días siguientes el Congreso nombrará a quien concluirá el periodo constitucional. Y si tomamos en cuenta que la mayoría del Congreso lo tiene el partido Morena y sus aliados, a ellos les corresponderá designar eventualmente a la persona que terminaría el periodo presidencial del Ejecutivo revocado, con lo cual de entrada no se asegura un cambio profundo en el estado de cosas bajo el cual gobiernan. Y es una serie de problemáticas y violaciones, y otra problemática fundamental es el torno a la retroactividad de la ley. A mí me parece que esta revocación de mandato, como se aprobó en 2019, la reforma constitucional y la reforma legal en 2021, tiene un problema de retroactividad de la norma. Me parece que debe aplicársela al siguiente presidente de la República, porque en dado caso de que se reuniera el porcentaje de participación, cuestión que lo dudo, podrían alegar
la irretroactividad de la ley porque se estaría aplicando en su perjuicio del Ejecutivo en turno y no resultaría aplicable. Tiene problemas de retroactividad. Esta reforma, como ustedes saben, el artículo 14 constitucional, a nadie está prohibido aplicar retroactivamente la ley a las personas en su perjuicio, conforme a este dispositivo constitucional. Entonces, todo esto apunta a una serie de desafíos que tenemos que ir viendo, ¿no? Desde construir ciudadanía, erradicar la cultura de la trampa, procurar que los políticos se conduzcan con ética, un actuar ético en la política, lo cual se me hace complicado. Y en cuanto a la regulación de la revocación, me parece que sería oportuno un cambio de reglas. Un ejemplo, que no se empaten con el desarrollo de los procesos electorales y que se le pueda permitir a la ciudadanía intervenir en la difusión de la revocación de mandato. Pues esto sería cuanto y les agradezco el favor de su atención y nos vemos en otro video como siempre. Un gusto estar aquí con ustedes. Hasta la siguiente.